Bueno, comenzaremos con lo que es la continuación de lo que se vio en la anterior clase, ¿sí? Estamos viendo lo que es la parte de estequiometría 1, calculando, viendo cómo se hallan las diferentes unidades químicas que nos ayudan para diversos cálculos que se va a llevar a continuación. Se había visto las unidades químicas como el átomo gramo, el peso molecular, y hoy nos dedicaremos a ver la unidad química que es el número de Avogadro y el volumen molar. Cuando hablamos del número de Avogadro, debemos indicar que este se dio en honor a un físico en el siglo XIX llamado Amadeo Avogadro. Este número de Avogadro nos ayuda a relacionar un valor con tres conceptos fundamentales en química. Ustedes saben que los átomos son tan pequeños que no los podemos ver. Inclusive una partícula, una molécula es tan pequeña que no es fácil calcular su peso en masa, y es por eso que se utilizan ciertos valores, al cual denominaremos el número de Avogadro. El valor del número de Avogadro es de 6,023 por 10 a la 23. Está escrito en notación científica e implica que este número es bastante grande. Es por eso que puede acoger a conceptos de partículas, moléculas y átomos. El número de Avogadro se ve relacionado con el concepto de mol. Ya hemos dicho en la anterior clase que el mol es un concepto de una unidad química. Entonces, ¿cómo se maneja relacionado al número de Avogadro? Yo digo que un elemento cualquiera, un mol de un elemento cualquiera, es igual a 6,023 por 10 a la 23 partículas del mismo elemento. Por eso le coloco una X. También puedo decir que un mol de otro elemento es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y por último puedo decir que un mol también es igual al número de Avogadro, pero en este caso serán relacionados con átomos. Entonces, ¿qué puedo ver yo con este número de Avogadro? Que el valor continúa, ¿sí? Es el mismo, pero el que cambia van a ser las unidades. Cuando yo requiera o el ejercicio me lo pida, puede ser partículas, o puede ser moléculas, o pueden ser átomos. Tres conceptos diferentes. Y otra cosa es mol, ¿sí? Un mol entonces es igual al número de Avogadro, que puede optar por partículas, por moléculas o por átomos. ¿Cómo lo utilizamos esto en los problemas o ejercicios? Decimos, el primer ejercicio nos dice, ¿cuántos átomos de sodio existen en 8 moles del mismo elemento? Cuando se realiza un ejercicio debo definir dos cosas fundamentales. ¿Quién es la incógnita y quién es el dato? La incógnita es la que nos lanza la pregunta y no tiene un número. No hay un número. En cambio, el dato sí tiene un número y tiene una unidad. ¿Qué quiere decir unidad? Lo que le describe al número. Yo, por ejemplo, puedo decir 2 patos. La unidad es patos. La cantidad es 2. Pero en este ejercicio nos dice, ¿cuántos átomos de sodio? Entonces la incógnita es átomos. Y me fijo más adelante, 8 moles del mismo elemento. Entonces aquí está la cantidad 8 y la unidad moles. Todo esto sería el dato. Para empezar un ejercicio siempre se empieza por el dato. Pero antes de comenzar
debo tener la equivalencia. Y es lo que hemos hallado hace rato. Dijimos que un mol es igual a 6.023 por 10 a la 23. Pero, ¿qué concepto utilizo? El que me pide el ejercicio, en este caso, es átomos. Entonces, aquí colocaré átomos. Comenzaré con mi dato. 8 moles se irá para acá abajo. Entonces digo 8 moles de sodio. Como moles está acá, ahora voy a efectuar una fracción. Para que esto se simplifique, moles tendría que repartirse en la parte inferior. ¿Y quién tiene moles en mi equivalencia? Como vemos, tiene el 1 mol. Entonces, todo ese valor lo colocaré en la parte inferior. Y en la parte superior lo que sobra, que es el número de Avogadro con átomos de sodio. Se multiplica los de arriba con los de arriba. 8 por 6.023 por 10 a la 23. Entonces tendré 4,8184 por 10 a la 24. Los de abajo, 1 por 1 me dará entonces 1. El número de arriba dividido entre abajo, tendré 4,8184 por 10 a la 24. ¿Qué unidad? Como moles con moles se va con átomos de sodio. ¿Sí? Segundo ejercicio. Nos dice, ¿cuántos moles existe en 3 moléculas de aluminio? Ya les comenté que el año pasado confundían el concepto de moles y moléculas. No debe hacerse de esta forma. Moles es una unidad química y moléculas es otra unidad química. Es como decir metros y milímetros. Son dos cosas distintas. Lo mismo es en química. Moles es un concepto y moléculas es otro. ¿Cuál va a ser la equivalencia que voy a utilizar? La que tenga moléculas. Entonces yo digo, un mol es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ahora anoto el dato, primero hacia abajo. Digo, 3 moléculas de aluminio. Como tengo la unidad moléculas, esta debe ir en la parte inferior. Entonces voy a tomar todo el concepto de moléculas y todo eso lo llevaré a la parte inferior. Lo que sobra será la parte superior. Multiplico los números que están arriba. Ustedes saben que una multiplicación en fracciones se hace en forma directa. 3 por 1 me dará 3. Abajo no hay nada, por 6.023 me dará 6.023. Si divido 3 entre el número de Avogadro, el resultado será 4,9809 por 10 a la menos 24. La unidad, como se simplifica moléculas con moléculas, lo que me queda son moles de aluminio. Nuevamente estamos haciendo conversiones, pero con unidades químicas. Vayamos a ver otro problema. En este caso, nos dice, calcular cuántas partículas existen en 100 gramos de óxido férrico. Ya nos está hablando de la unidad gramos que sí es o se relaciona con masa. Cuando ustedes escuchen gramos, siempre se les tiene que venir a la cabeza el concepto de peso molecular. Pues gracias al peso molecular podemos hallar lo que es la masa relacionado con los moles. Y una vez que tengamos moles, vamos a poder relacionarlo con el número de Avogadro. Entonces, cuando yo vea gramos, siempre tiene que venir a la cabeza el concepto de peso molecular. ¿Cuál será el camino? Yo digo, gramos
tengo en el ejercicio, tengo que ir a moles. ¿Y cómo voy a ir a moles? Ya les he dicho, con el peso molecular. Y una vez que tenga moles, con moles voy a ir a las partículas, que es el número de Avogadro. Entonces voy a empezar hallando lo que es el peso molecular del óxido férrico. ¿Cómo se lo hace? Lo hicimos en la anterior clase, lo pueden revisar en el anterior video. Para hallar el peso molecular necesito el peso atómico del hierro, que es 56, lo multiplico por el subíndice que está acá, que es 2, me va a dar 112. El oxígeno, su peso atómico es 16, lo multiplico por el subíndice, que es 3, y el resultado será 48. 112 más 48 me da 160 gramos sobre mol. ¿Cómo desgloso esta equivalencia? Dijimos entonces que en 160 gramos de óxido férrico existirá un mol también del óxido férrico. Comienzo el ejercicio. Digo, yo tengo 100 gramos de óxido férrico. Para que se simplifique, busco dónde tengo gramos, y es en 160. Esto debe ir a la parte inferior. Entonces yo tendré 160 gramos. Y lo que le sobra 160 gramos es un mol, y eso debe ir en la parte superior. Entonces tendré el siguiente concepto. Si yo simplifico gramos con gramos, se va. ¿En qué me quedaría el resultado? En moles. Pero yo no necesito moles, necesito partículas. ¿Qué debo hacer? Miren, ya he llegado y he convertido de gramos a moles. Para ir a partículas, voy a utilizar una nueva equivalencia, que es la equivalencia que me da el número de Avogadro. Entonces yo digo, un mol de cualquier compuesto o elemento es igual a 6.023 por 10 a la 23 partículas del mismo elemento. Como tengo moles acá arriba, hago que moles también se repita en la parte inferior. Entonces, donde yo tengo ese número, será en ese lugar. Digo, un mol de óxido férrico, lo que sobra es arriba, es igual a 6.23 por 10 a la 23 partículas del óxido férrico. Comienzo la multiplicación. Multiplico 100 por 100. 100 por el número de Avogadro me dará 6,023 por 10 a la 25. En la parte inferior, 160 por 1 me va a dar igual a 160. Estos dos números se dividen. El número de Avogadro dividido entre 160 tendrá un valor de 3,7644 por 10 a la 23 partículas de aluminio. Si ustedes ven, lo que ya hemos hecho es una conversión doble. Y para esta conversión doble, para que pueda existir, necesito dos equivalencias. La primera, que ha salido del peso molecular, y la segunda, que es esta, que ha salido del número de Avogadro. ¿Sí? Son simples conversiones. Vámonos ahora al concepto de volumen molar. ¿Qué es el volumen molar? También es una unidad química que se da en los gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Aquel que tiene un comportamiento firme, sin tener variaciones. Pero estas variaciones se dan siempre en presión y temperatura. Entonces se los llama gases ideales cuando sí o sí el gas va a estar
a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 273 grados Kelvin. Si no está en esas condiciones normales, no se puede dar el volumen molar. Entonces, dice, ¿qué es el volumen molar? Es el volumen ocupado por un mol de sustancia. Si se dan cuenta, todas nuestras equivalencias se relacionan solo a un mol. ¿Y a cuánto equivale un mol en volumen molar? Un mol equivale a 22,4 litros. Esa sería la equivalencia. Si realizo ejercicios, digo, ¿cuántos litros de cloro existe en 15 moles del mismo elemento? Ustedes saben que la equivalencia puede darse para cualquier elemento. Entonces yo digo, en un mol de cloro, yo tendré 22,4 litros de cloro. Es una equivalencia, puede servir para el cloro, para el bromo o para cualquier elemento gaseoso. Comienzo el ejercicio. Digo, mi dato, 15 moles. El número que tiene moles es 1. Entonces ese número irá a la parte inferior y lo que sobra a la parte superior. 15 lo multiplico por 22, tendré un resultado de 336. 1 por 1, 1. 336 multiplicado por 1 será igual, dividido entre 1, a 336 litros de cloro. ¿Por qué litros? Porque moles con moles se van y lo que me resta son litros. El siguiente ejercicio. En un frasco se cargó 2000 mililitros de nitrógeno gaseoso. ¿A cuántos moles equivale? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tengo que ver acá, jóvenes? Que el ejercicio me da mLs, pero si ustedes ven acá arriba, tengo litros. Entonces lo que tengo que hacer es primero, antes de comenzar, convertir estos 200 mLs a litros. ¿Y cómo se hace? Yo tengo 2000 mLs. En 1000 mLs yo tengo un litro. ml con ml se va. 2000 por 1 yo tengo 2000. Abajo 1 por 1000 tengo 1000. Y 2000 dividido entre 1 tendré 2 litros. La respuesta es 2 litros. Entonces ese será el valor del nitrógeno gaseoso en litros. No necesito en ml, necesito en litros. Una vez que tengo eso, utilizo mi equivalencia y digo un mol de nitrógeno es igual a 22,4 litros de nitrógeno. Ya sabemos que estos 2000 ml se convirtieron en 2 litros. ¿Qué valor utilizaré? Litros ya tengo acá. Entonces litros tiene que repetirse en la parte inferior. 22,4 litros. Y lo que sobra, un mol hacia arriba. Multiplico 2 por 1, tendré 2. Y en la parte inferior 1 por 22, 22,4. 2 dividido entre 22,4 tendrá un valor de 0,09 moles de nitrógeno. Entonces, ¿por qué ha dado esto? Porque litros con litros se van y lo que me resta son los moles. ¿Sí? Continuamos. Siguiente ejercicio. Dice, en condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué quiere decir eso? Mis datos. Que la presión será una atmósfera y la temperatura 273 grados Kelvin. Cuando ustedes vean la palabra condiciones normales, que la tengo acá, siempre se coloca
estos datos, ¿sí? El oxígeno tiene una densidad de 1.436 gramos sobre litro. Si usted tiene en un frasco 45 gramos de este elemento, ¿a cuántos moles equivale? Entonces, ¿qué me da? Me da la masa del oxígeno, que es 45 gramos. Miren, de gramos yo tengo que ir a moles. Fácil, ¿no? Por el peso, hemos dicho que cuando yo vea la palabra gramos, entonces y vea la palabra moles, me voy al peso molecular. Pero ¿para qué me ha dado la densidad? ¿Y por qué me ha dicho que está en condiciones normales? Entonces, ¿qué se hace en estos casos, jóvenes? Lo primero que voy a hacer es saber que mi incógnita es llevar a moles. Yo digo, con el valor de la densidad, aquí tengo mi dato, 45 gramos de oxígeno, que es la masa. Gracias a la densidad, yo puedo convertir estos gramos de oxígeno a litros, porque sé que mi valor de densidad que me da acá se convierte en 1,436 gramos de oxígeno es igual a 1 litro de oxígeno. Ustedes saben que la densidad se puede escribir de esa forma. Con este dato yo voy a poder convertir los gramos, la masa, en volumen. Y digo, en 1,436 gramos de oxígeno, y en la parte de arriba existe 1 litro de oxígeno. Miren, gramos con gramos se va y ya tengo en volumen, ¿verdad? Ahora utilizo la equivalencia del volumen molar. ¿Por qué? Porque acá me ha dicho que está en condiciones normales. Sí o sí debo utilizar. ¿Y qué me dice esa equivalencia? Que en un mol de oxígeno existe 22,4 litros de oxígeno. Entonces, como litros está acá, litros debe de venir en la parte inferior. Tendré en 22,4 litros hay un mol. Multiplico 45 por 1 me dará un valor de 45. En la parte inferior, 1,436 por 22,4 tendré 32,17. Si divido a estos valores, yo tendré 1,3988. Redondeando, será un valor de 1,40. La unidad, gramos con gramos se va, litros con litros se va, será moles de oxígeno. Esos serían los ejercicios respecto a volumen molar. Pero ahora, para ir adelantando un poquito lo que veremos en la siguiente clase, veremos los pesos equivalentes, que también es una unidad química. Pero para hallar los pesos equivalentes, lo que se utiliza son fórmulas. Por ejemplo, puedo hallar el peso equivalente de un elemento. Ahí tienen una fórmula de un óxido, de un hidróxido, de un ácido o de una sal. Estas 5 fórmulas nos ayudan a hallar el peso equivalente. ¿Qué decimos? El peso equivalente es solo una unidad química que nos muestra en laboratorio cuánto de masa va a reaccionar en una sustancia. Y lo que más nos interesa, su unidad química es gramos sobre equivalentes gramos. Vamos allá. Lo primero, el peso equivalente de un elemento. ¿Cómo se halla? Dice,
dividiendo el peso atómico que lo obtengo de la tabla periódica entre su valencia. El ejercicio nos dice calcular el peso equivalente del litio, del hierro y del cloro. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Digo, el peso equivalente del litio. Si me fijo en la tabla periódica, sé que su peso atómico del litio es igual a 7. Y también sé que su valencia es 1. 7 dividido entre 1 será 7. ¿Qué unidad se coloca? Gramos sobre equivalente gramo. ¿Qué quiere decir esta unidad? Que en 7 gramos es igual a un equivalente gramo. Eso es lo que nos quiere decir. En el caso del hierro, como el hierro tiene dos valencias, si les dice hallar el peso equivalente del hierro ferroso, entonces su peso atómico es 56. Como nos dice ferroso, tiene que ir con su valencia 2, con la menor. 56 dividido entre 2, el peso equivalente será 28 gramos sobre equivalente gramo. Pero si nos pide el férrico, divido entre su valencia 3, que nos dará igual a un 18,67 gramos sobre equivalente gramo. Y los del curso superior me decían, ¿qué pasa si yo trabajo con un no metal, como el cloro, que tiene 5 valencias? No tengo que hacer con las 5. Cuando hablamos de un no metal, lo que nos interesa son sus valencias negativas. Y en el cloro es menos 1. A esta se la considerará valencia fija. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será el ejercicio? Yo digo, el peso equivalente del cloro es igual a 35,5, que es su peso atómico, dividido entre su valencia, que es 1. El resultado será 35,5 gramos sobre equivalente gramo. Esta ha sido una introducción a lo que vamos a hacer la siguiente clase, pero por hoy necesito que ustedes realicen las transformaciones para lo que es el número de Avogadro y para volumen molar. El siguiente tema son los pesos equivalentes, pero todas estas se da a través de fórmulas. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengan todo el resto del día que sea magnífico para ustedes y pronto volveremos a vernos.